Buenos días, mi nombre es Julio Farrach, pertenezco a la comunidad católica Amigos de Jesús y vamos a seguir con la serie de pláticas que tenemos en la enseñanza de la gracia de Dios. Pero quiero recapitular un poco lo que es la enseñanza de la gracia. Realmente todos estamos aquí no por voluntad propia, sino que estamos aquí simple y sencillamente por la misericordia y la gracia del Señor. Ninguno de los que estamos somos merecedores de la salvación, ni tampoco somos merecedores de ese perdón, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ninguno de nosotros. Simple y sencillamente cuando Adán y Eva pecan, el Padre hace el plan de salvación que nosotros ya conocemos y Jesús viene a dar cumplimiento a ese plan de salvación. Entonces se derramó la gracia de Dios en nosotros y con esa gracia de que fuimos elegidos, se derrama el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para poder tener el cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, sobre nosotros vienen como regalo los dones que ya conocemos nosotros, que están descritos en la palabra, y como un caminar en el Señor. Cuando empezamos a caminar en el Señor, automáticamente empezamos a cultivar los frutos del Espíritu Santo. Sin ese Espíritu Santo, ninguno de nosotros sería capaz de alcanzar o rechazar las pasiones mundanas y tener dominio sobre nuestro cuerpo. Gracias. Tener ese dominio sobre, aquí se me va a caer, lo voy a dejar aquí, sobre el cuerpo. Entonces vamos a pedir, no sé quién me pueda leer las citas, yo las traigo aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 22, no sé si hay alguien que tenga Biblia que me pueda leer las citas, o no sé si yo las leo, ¿verdad? Tal vez alguien que tiene micrófono me puede, Lorenita, tú me podrías hacer el favor, que tenga micrófono. Vamos a ver los frutos y la relación. Ahí están descritos 9 frutos, se agarró sobre la versión Reina Valera, donde está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Estos 9 dones los vamos a partir en 3, porque cada uno tiene relación con diferente persona. Los primeros 3 dones, que son el amor, el gozo y la paz, tienen relación con Dios. Los segundos 3 dones, que son la paciencia, la amabilidad, la bondad, tienen relación con mi prójimo. Y los terceros 3 dones, que son la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, tienen relación conmigo mismo. ¿Verdad? Entonces, ahí son muy importantes porque los primeros 3 con Dios, los segundos 3 con mi prójimo y los terceros 3 conmigo mismo. Si yo no estoy en paz y no tengo el gozo con Dios, no puedo tener gozo conmigo mismo y no puede haber una proyección de gozo hacia los demás. Ese es el orden que nosotros tenemos que tener. Nuestra primera relación tiene que ser con Dios. Por tener una buena relación con Dios, viene una paz interior conmigo mismo. Y por consiguiente, esa paz interior conmigo mismo me lleva a cultivar una buena relación con los demás. La gente quiere empezar al revés. Primero quiero tener una buena relación con los demás, después conmigo mismo y después con Dios. No se puede. Puede tratarlo de intentar, pero no va a poder lograr tener ese orden que Dios estableció. Entonces vamos a empezar por el primero de los frutos, que es el amor. El amor tiene relación con todos los demás frutos. El amor tiene relación con todos los demás frutos. ¿Qué es el amor? Solo voy a dar una definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.
ahí ponían, hay 14 definiciones del amor. Yo tomé una y dice, definición, es un sentimiento, esa es una definición de acuerdo al diccionario, y ahí vamos a ver una definición de acuerdo a la palabra de Dios, que es mucho más profunda y que requiere mayor compromiso por parte de nosotros. Entonces, no sé cuál les va a gustar más, si el de la Real Academia, porque dice, es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Eso es más sencillo. Realmente nos lo pone un poco light, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Me voy a ir para adelante. No, mejor me voy a ir en orden. ¿Qué nos dice el Señor? En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16b, ese no está ahí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16b, nos habla y nos dice, Dios es amor, ¿verdad? Y ese amor que está manifestado en nosotros es el amor de Dios. Y también aclara ahí en primera carta de Juan, capítulo 4, dice, y no es porque ustedes le hayan amado primero, sino porque Él nos amó, o sea, realmente Él nos amó. Entonces, si yo no soy capaz de recibir ese amor de Dios, yo no puedo dar ese amor. Cuando he dado clases, algunas veces me han preguntado, mire, Dios me manda a amar a mis enemigos. Eso no se puede hacer. Yo digo, sí se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y no porque yo le esté diciendo que no se puede, usted me esté diciendo, porque yo le esté diciendo que sí se puede. Lo que estoy diciendo es que sí es posible amar a mis enemigos, porque Dios lo ha puesto en la palabra. Y Dios no nos va a pedir algo que no podamos ser capaces de realizar. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque yo no me he dejado amar por Dios. Entonces, viene una relación de dos vías. Primero, Dios me amó y de ahí yo tengo que demostrarle mi amor al Señor. ¿Cómo le demuestro ese amor a Dios? ¿Cómo le puedo decir, Señor, yo te amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Y mucha gente lo malinterpreta, cree que el amar a Dios viene por el servicio, viene por la alabanza, viene por practicar los dones. Y no es así. El amor a Dios consiste, está en la primera carta de Juan también, el amor a Dios consiste en una sola cosa, en que ustedes y nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios pide? Sí, es sencillo. No tendría que haber tanto curso de Biblia. Es sumamente sencillo. Dios lo único que pide de ti, ¿qué es? Obediencia. Eso es lo único que pide de ti. Ver dónde estoy yo capaz, dónde estoy siendo yo capaz de negarme a mí mismo por obedecerlo a Él. Por encima de lo que yo quiero, tiene que estar lo que Dios me pide. Eso es todo, sencillo. Si Dios me manda a no mentir, no miento. No tiene nada difícil. Entonces, yo creo que el curso de Biblia se debería resumir en dos clases. Enseñar los mandamientos y las ordenanzas de Dios y se acabó. ¿Sí o no? Pero las noto así como muy indecisas, como muy inseguras, como diciendo eso no se puede. Sí se puede, sí se puede. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? La gracia del Señor para poder cumplir, la misericordia, el poder del Espíritu Santo para poder cumplir todo aquello que Dios está pidiendo y creerle a Él. Creerle a Él, esa es la base del amor. Yo le creo a Dios y como muestra de que yo le amo, entonces lo obedezco en todo lo que Él me está pidiendo. Toditito, no hay que quitarle versículos o creación o páginas a la Biblia. Todo. La Biblia es desde Génesis hasta ¿dónde? Apocalipsis. Ahí está todo. Entonces, si Dios me manda a amar, ¿qué hago? Si Dios me manda a diezmar, ¿qué hago?
Si Dios me manda a perdonar, ¿qué hago? Pero fíjense que a veces condicionamos eso en el amor del Señor. Cuando hablamos del perdón, que es importantísimo para la muestra de amor, cuando hablamos del perdón ya vamos a ver la definición bíblica de 1 Corintios 13 sobre el amor y nos vamos a hacer una autoevaluación. A ver cuántos pasamos el examen. Aquí ustedes se la llevan y en su casa si quieren se hacen el examen. Pero cuando hablamos nosotros del amor, cuando hablamos de la obediencia, es importante entender que en la medida que yo le amo y le obedezco, ¿qué viene a mi vida? Bendición, paz. ¿Y qué otro? ¿Se recuerdan los tres primeros que tienen correlación con Dios? Amor, paz y gozo. Viene ese gozo. Recordémonos que la alegría es diferente al gozo. Pero ya lo vamos a ver. La alegría es diferente al gozo. Entonces, ya teniendo esto, miremos qué es la instrucción que le da Jesús. Hoy sí, Lorenita, si me puedes hablar, a apoyar. ¿Qué es la instrucción que le da Jesús a los apóstoles? Antes, este diálogo empieza antes de que el Señor muera. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si me aman los unos a los otros. Juan 13, 34. Entonces, ¿en qué nos vamos a distinguir nosotros los cristianos? En el amor. En cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Y dónde empieza la base de ese amor? En el amor a Dios. Después del amor a Dios, ¿en cuál es el segundo paso que ya lo vimos? El amor a los demás. Pero recordémonos que primero, antes del amor a los demás, tiene que venir el amor a mí mismo, ¿verdad? Porque si yo no estoy en paz conmigo mismo, definitivamente no voy a poder amar a los demás. Entonces vamos a ver 4 tipos de amor que menciona la Biblia. Menciona el amor eros, que es el amor romántico. No lo voy a desarrollar porque realmente la plática es bien larga, solo tenemos 1 hora. El amor eros, que es el amor romántico. El amor estorge, que es el amor familiar. El amor fileo, que es el amor fraternal. Y el amor agapeo, que es el amor de Dios. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo es que estamos amando, pero hacia dónde nos quiere llevar el Señor a nosotros para que mostremos el amor. Hacia un amor eros, a un amor estorge, a un amor fileo o a un amor agapeo. Agapeo. Entonces, todos estamos de acuerdo aquí que queremos practicar ese amor agapeo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está descrito el amor agapeo? Porque ya todos dijeron que querían ese amor agapeo, pues, ¿verdad? Todos queremos llegar a ese punto donde nosotros podamos amar. Y entonces, San Pablo, sabiendo que iban a haber gente así como la comunidad Amigos de Jesús en Marta y María, ¿verdad? Sabía que todo el mundo quería tener ese amor agapeo, se tomó la molestia de escribir en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 8, ¿qué es el amor agapeo? Y aquí a nadie se me puede echar para atrás, porque ya todos dijeron que sí, es que si no va a ser muy fácil, van a decir zafo. Si cuando empiece con la definición, me van a decir, mire, yo zafo, yo sí no puedo, ¿verdad? Yo zafo. Entonces, ¿qué es un amor agapeo? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencores. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. 1 Corintios 13, 4. Ok, ahí hay 18 puntos. Les voy a dejar una tarea para la casa.
De esos 18 puntos, le vamos a poner, en vez de sobre 100, vamos a dar 8 puntos extras. Le pone 6 puntos ustedes a cada uno. Se miran si es paciente, si es bondadosa, si no es envidiosa, si no es jactanciosa, si no es orgulloso, si no es, no se deleita en la maldad, etcétera. Y lo hacen en su casa en oración, ¿verdad? O sea, no se pongan los puntos ni más ni menos, pero en oración. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nosotros podamos llevar a la perfección el amor que requiere un caminar con el Señor para que podamos dar y mostrar ese amor agapeo hacia todos los demás. ¿Cómo es que nos van a reconocer a nosotros? ¿Cómo es que realmente nos van a reconocer? ¿Será por lo que hablamos o será por lo que testificamos? Por lo que testificamos. Y entonces la muestra como nos van a reconocer si somos o no del Señor es la forma en que nosotros manifestemos el amor hacia los demás. Como lo vimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Cómo se aman los unos a los otros. ¿Y dónde empieza ese testimonio que nosotros tenemos que dar de amor? ¿Dónde empieza? ¿Se recuerdan que cuando el Señor le habló a los discípulos que antes de que viniera el Espíritu Santo le dijo, quédense en Jerusalén porque recibirán poder? ¿Se recuerdan? ¿Para qué iban a recibir poder? Para ir a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. ¿Dónde es el primer lugar que nosotros debemos manifestar ese amor? Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué era? ¿Qué es? ¿Qué significa espiritualmente hoy para cada uno de nosotros? Mi corazón, mi casa. Miren, si ustedes quieren saber de mí, verdaderamente cómo soy, le voy a dar el número de mi esposa. Sí, es que aquí en la comunidad es muy fácil. Sí, es que es muy fácil. Entonces les doy el número de mi esposa y la llaman y le preguntan. Porque el primer lugar donde yo tengo que testificar de este amor agapeo, de este amor de Dios, es en mi casa. Para que todos aquellos que no se han convertido verdaderamente se conviertan al Señor. Tiene, como Moisés, tiene mi rostro que brillar, mi rostro tiene que resplandecer, no porque yo traiga las tablas de la ley, sino porque definitivamente he estado en la presencia de Dios, y cuando yo estoy en la presencia de Dios, mi rostro resplandece. ¿Quiénes quieren rostro resplandeciente? Todos queremos. Subamos a la presencia de Dios. ¿Y cómo se sube a la presencia de Dios? Oración, obediencia. Todo eso es todo. Para subir a la presencia de Dios es oración y obediencia. No cuesta. Mire pues, me voy a meter un poquito solo en otro tema. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? ¿Por qué es que cuesta? Porque tengo en un momento dado más carne que espíritu, porque habla la palabra de Dios en Gálatas, eso está antes del 5:22, dice que las cosas de la carne son contrarias a las cosas de ¿qué? Del espíritu. Entonces, cuando mi carne pesa más que el espíritu, me cuesta un montón, porque yo voy a tender a satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando mi espíritu está creciendo, ¿y cómo es que yo hago crecer ese espíritu de Dios? ¿Cómo hago yo para que mi espíritu sea más fuerte cada día? Que tiene que ver con los frutos del espíritu. ¿Cómo es que yo hago? Se recuerdan que la carne tiene un alimento físico, pero el Señor, cuando fue tentado en el desierto, Evangelio San Mateo capítulo 4, fue tentado. ¿Qué le dice a Satanás? ¿Cuál fue la primera tentación que le dan? Si tú eres, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Y entonces viene el Señor y ¿qué le saca? El Señor agarra Deuteronomio capítulo 8
versículo 3, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de los labios del Señor. ¿Cómo voy a hacer crecer los frutos? ¿Cómo voy a hacer crecer el espíritu? Orando, leyendo la palabra de Dios. Pero no me puedo quedar en el logos, que es muchas personas se quedan en el logos. Ni tampoco me puedo quedar en un alimento de leche. Muchas personas se quedan en leche. Tengo que pasar el logos a rema y de alimento de leche pasar a alimento sólido. ¿Por qué? Si yo me quedo de leche, voy a ser un cristiano anémico, le llamo, desanimado. Al orar vos, qué pereza. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para orar una hora? ¿Alguna vez? ¿Cómo se hace para orar una hora? Y mire, ¿usted cómo puede pasar en el cine 3 horas viendo una película? ¿O cómo puede ver una serie? Porque ahora hay un montón de series ahí uno se mete, ¿verdad? Se mete uno a Netflix y series que tienen 280 capítulos y está uno pegado ahí hasta las 4 de la mañana viendo las series de Netflix. Yo sé que aquí no hay nadie de eso, ¿verdad? Aquí es hasta las 4 de la mañana el pueblo de Dios que está aquí se queda orando, ¿verdad? Bueno, entonces sí se puede. Sigamos aquí. Entonces ya llegamos al amor que el Señor nos está pidiendo. Mucha gente habla de el amor como un sentimiento. Es que yo ya no siento a Dios. No hablemos pues de matrimonio, de noviazgos y etcétera. Hablemos de Dios. Es que fíjese que yo ya no lo siento. Y hace mucho tiempo que empecé a caminar en el camino del Señor, yo pensaba que en un lugar donde había alabanza al Señor y se estaba adorando al Señor, cuando la gente más descanso en el espíritu tenía, o cuando más lloraba la gente, era que la presencia de Dios se manifestaba. Entonces llegaban con el alabador y le decía, hoy sí viniste ungido o ungida. Estaban valorando la presencia de Dios bajo un sentimiento. Y la presencia de Dios no es un sentimiento en mi vida. El Señor ha dicho que donde 2 o más se reúnen en mi nombre, aquí está Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. 2 o más reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. No es un sentimiento. Si usted lloró, maravilloso. Si usted no lloró, maravilloso. Si usted tuvo descanso en el espíritu, maravilloso. Pero definitivamente tiene que estar seguro que donde 2 o más se reúnen en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Entonces, no es un sentimiento el amor que Dios me está pidiendo. El pueblo de Israel tuvo 400 años en un desierto profundo. Usted no ha pasado desiertos. Pues sí, qué bueno. El desierto ayuda, es buenísimo. Pero en ese desierto usted siente como que el Señor se fue, me abandonó. Estamos viendo ese amor de Dios hacia nosotros como un sentimiento. ¿Qué le dice el Señor a los apóstoles antes de irse? Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Dios no te va a dejar nunca. Nunca te va a dejar, aunque pase por valle y de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces no es un sentimiento el amor de Dios. Muchas veces pensamos que para sentir que Dios me está amando, no debe haber sufrimiento, no debe haber tribulación. No, iba a decir algo, pero mejor no, ¿verdad? Sí, mire, pues es que, no sé si ustedes han oído, pare de sufrir. ¿Sí? Pero la Iglesia Católica, la enseñanza de Dios no habla mucho al respecto de eso, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos la vida de los grandes hombres del Señor descritos en la Biblia, todos fueron mártires, menos San Juan. Todos. Daniel no sé cómo murió.
Abraham tampoco sé cómo murió, pero sí pasaron sufrimiento y pasaron tribulación. Pero eso no quiere decir que Dios los abandonó. Eso no quiere decir que Dios se fue. Porque cuando nosotros entendemos ese amor agapeo, lo que hizo el Señor por nosotros, definitivamente yo no debo de tener ninguna duda de que Dios ha estado con nosotros y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importando la tribulación, el sufrimiento, la pena, la enfermedad, la falta de poder económico que usted pueda tener. No importa, Dios no la va a abandonar nunca. Nunca, pero eso lo tengo que creer en mi corazón. Tengo que estar seguro que ese amor de Dios es permanente y tener mi mirada puesta en la meta final, no en la meta terrenal. Porque muchos ponen su mirada en la meta terrenal y no en la meta celestial. ¿Verdad? Por eso es que San Pablo dice, y lo que yo hago es olvidarme de lo que está atrás, para proseguir hacia adelante, hacia la meta. Cuando yo tengo clara la meta, ¿a dónde quiero llegar? ¿Usted a dónde quiere llegar como cristiana? ¿A dónde? A la santidad aquí en la tierra, que es el caminar. Y después del caminar en santidad, ¿a dónde quiere llegar? Ese día va a ser glorioso. Va a haber fiesta, ¿sí? De verdad va a haber fiesta. Uno va a decir, Señor, pero ¿cómo yo no pude apreciar todo esto que tú tenías preparado para mí? Esa es la muestra más grande de amor que hay. Solo voy a hacer un pequeño preámbulo ya para pasar al otro, porque sí se me está yendo el tiempo. Hay un libro que Rómulo lo pone en la plática, que se llama Los 5 lenguajes del amor. Yo se los recomiendo a todos ustedes. Un libro preciosísimo, ¿verdad? Pero eso más que todo no se enfoca en el amor de Dios, sino que se enfoca en el amor entre relaciones de personas. Y ahí nos habla de 5 lenguajes que son palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio y afecto físico, ¿verdad? Esos son los 5 lenguajes del amor. No los voy a explicar. Lean el libro. Ya ahí se van a dar cuenta, yo creo que la mayoría ya leyó el libro de los 5 lenguajes del amor. Segundo, de los frutos que vamos a ver, la paz. Esa sí es aquí. Queremos tener el amor, pero queremos, aparte de tener el amor, queremos experimentar esa paz. Pero ¿cómo quiero experimentar yo esa paz que quiero tener? Es una paz permanente, una paz que depende de las circunstancias, una paz que depende de Dios. ¿Cómo la consigo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo llegar yo a conseguir la paz en mi relación con Dios? Porque lo primero que perdemos nosotros es la paz. Cuando viene una situación difícil, ¿qué pasa? Me angustio, pierdo la paz, me echo a llorar, me aparto del Señor. Yo conozco gente que se ha alejado del Señor porque no ha tenido, pensó que Dios le había fallado. Y entonces, ¿cuál es la paz que Dios nos quiere dar? Eso es lo que yo tengo que entender. Cuando yo entiendo la paz que Dios me quiere dar, ya no tengo ningún problema, porque entendí hasta dónde Dios me quiere dar la paz. Y entonces vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 6. Leamos. Romanos 8:6. Romanos 8:6. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Ok. ¿Dónde está el punto clave aquí? Hay una palabra que está en la intersección de las dos cosas. ¿Cuál es? Controle, ¿qué? La mente. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pierda la paz? Cuando mis pensamientos no están alineados con los pensamientos de quién. Entonces, si yo quiero tener paz, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer
los pensamientos de quién y alinear mis pensamientos a los pensamientos de quién, de Dios. Si Dios dice que no me aflija, ¿qué hago? Vimos que el amor venía bajo la obediencia. Ahora vamos a poner en práctica eso. Si Dios dice no te aflijas, ¿qué hago? Esté siempre contento. Pero ¿y si me dan una mala noticia, malísima noticia, qué hago? Estar siempre contento. De ahí, si Dios dice den gracias a Dios por todo, ¿qué tengo que hacer? Gracias, Señor, por todo. Si Dios dice todas las cosas vienen a bien para los que aman al Señor y me está pasando algo terrible, caótico, desastroso, me estoy hundiendo, ¿qué tengo que hacer? Todas las cosas vienen a bien para los que aman ¿a quién? Entonces no me tengo que afligir, si ahí está la clave. Ahí está la clave. Si no es difícil. Es que se ríe, pero es que no es difícil. Ahí está la clave. Ahí es donde yo lo tengo que hacer. ¿Se recuerdan que él le dijo? ¿Sabe por qué nos cuesta? Ya aparte de la carne y el espíritu. ¿Qué le dice Dios a Josué? ¿Saben quién es Josué? El que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Solo 2 espías dijeron que entraran y tomaran posesión. Fue Josué y Caleb. Josué 1:6 o 1:7, ahí si no me recuerdo dónde está. Lo primero que le manda Dios a Josué, que es: medita en el libro de la ley de día y de noche y haz todo lo que ahí está escrito, y que este libro nunca se aparte de ti. Nunca se aparte de ti. Entonces, ¿qué le mandó Dios a Josué a hacer? Meditar. Meditar viene de una palabra hebrea que es agá, y agá significa rumiar. ¿Sí? ¿Quiénes rumean? Las vacas. ¿Y qué es rumiar? ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? No va a pasar a 4. Panza, bonete, librillo y cuajar. No es plática de ciencias naturales, Blanqui. Pero sí necesito eso. Entonces la vaca mastica, lo baja y lo vuelve ¿qué? A recordar. Lo vuelve a masticar y lo vuelve otra vez a bajar. ¿Verdad? Así debemos de ser nosotros con la palabra de Dios. Tener, pues si es en la mente, nosotros debemos de bajar y subir hasta que esa palabra se vuelve rema en mi vida. Continuamente, si yo estoy triste, el Señor dice, esté alegre. Señor, yo estoy alegre, tú vas a poner ese gozo, vas a poner esa alegría en mi corazón. Si Dios dice, no me preocupe, no me preocupo. Si Dios dice, confiemos en Él, confiemos en Él. Dios no falla. Lo único es que no te va a dar lo que tú quieres, sino que lo que Él te quiera dar. Ahí está el problema. Ahí está el problema serio. Por eso es que nos cuesta aceptar, porque generalmente pedimos nosotros y no tenemos la paz, porque esperamos que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo y no lo que Él me quiere dar. Ejemplo bíblico, la Virgen María. ¿Qué quería la Virgen María? ¿Casarse con quién? Con el hombre de su vida, pues. O sea, ella estaba enamorada de San José. Perdidamente enamorada, me imagino, pues. Sí. Es que así es al principio, pues. Son bromas. Esto sí no lo debería haber dicho. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué le pide Dios? Que tenga a un hijo que iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quería Abraham? Un hijo. ¿Qué le pide Dios? Le dice, dámelo. Y entonces ahí es donde está el problema. Cuando yo quiero que Dios me dé lo que yo quiero, entonces no hay paz. No hay paz, pero yo tengo que meditar. Por eso es que es importante conocer la misión de Dios en el problema o en la situación que yo estoy pasando. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? Cuando yo ya entiendo qué es lo que Dios me quiere mostrar, la paz nadie ni nada me la va a poder quitar. Es lo que decía San Pablo, me adelanté aquí, es la paz que sobrepasa
todo entendimiento. Pero ¿dónde empieza paz? Si yo quiero tener paz, ¿en dónde? En mi mente. Por eso es que San Pablo decía en Romanos capítulo, eso tampoco está, Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3, dice, cambien su manera de... Ok, ayúdenme entonces. Y entonces, ¿cómo debo de pensar? Ayúdenme. ¿Con los pensamientos de quién? De Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? En la palabra. Y cuando yo estoy obrando y actuando y caminando conforme los pensamientos de Dios, ¿será que voy a perder la paz? No. Entonces pierdo la paz porque dejo que mi mente sea controlada por pensamientos humanos. Pero el que deja que el espíritu, está hablando el espíritu, controle su mente, tendrá que dos cosas: vida y paz. Pero ¿de qué vida está hablando? ¿Será que está hablando de una vida física o será que está hablando de una vida espiritual? Espiritual. Una vida eterna espiritual. Pero aquí la paz, ¿dónde la tiene? ¿Allá o aquí? Aquí y allá, en los dos lugares. Pero para eso yo tengo que dejar que mi mente controle, mis pensamientos sean controlados por la palabra de Dios. No la va a perder. Se lo aseguro al 108%. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice ¿quién? Dios. Miremos otro, este sí no está ahí. Es Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de San Juan, 20, versículo 19. Ahí es cuando se le aparece el Señor a los discípulos. ¿Ya? Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Hasta ahí. Miren pues, determinemos el momento, ubiquémonos. Al llegar la noche de aquel mismo día, ¿cuál era ese mismo día? ¿El día de qué? De la resurrección. El Señor resucita en la mañana, se le aparece a sus discípulos en el aposento alto, se les aparece en la noche. Ese mismo día era el domingo, ¿sí? Se les aparece el Señor. Los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían miedo. ¿Y por qué tenían que tener miedo? Los romanos lo estaban persiguiendo. Pero ¿será eso valedero? Sí, está bien. Tenían miedo porque los romanos los estaban persiguiendo. Pero por encima de eso, antes de que esto sucediera, el Señor ya los había preparado. Les había anunciado cómo iba a morir, cuándo iba a morir, todo, le había dicho todo. Y les había dado algo que es un punto clave para que ellos no tuvieran miedo. ¿Cuál era el punto clave? Creer. ¿En qué tenían que creer? En la palabra. ¿Cuál palabra? Dios, ¿qué les había dicho Dios? ¿Cómo? Él les dijo, les dio todo el panorama. Él les dijo todo el panorama, así nos los da a nosotros. El Señor nos revela todo el panorama de todo lo que puede suceder en la palabra y en el llamamiento personal. Dios nos revela todo y les dijo, pero ustedes no se preocupen porque me voy, porque les voy a ir a preparar una morada. Pero voy a regresar, esa es la segunda venida. Pero de ahí les dice, no se preocupen porque al tercer día resucitaré. Resucitaré. Ustedes si fueran los apóstoles, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran? Estar encerrados por miedo.
Fíjense, ¿qué era lo que deberían de haber hecho los apóstoles? Es aquí donde nos damos cuenta si Dios falla o no falla. ¿Qué deberían de haber estado haciendo los apóstoles? Mucha, espérense, dice Pedro, porque Pedro era bien aventado. Mucha, el Señor nos dijo que al tercer día iba ¿a qué? No nos perdamos eso, vámonos a la tumba, no le tengamos miedo, porque a Pedro le anunció cómo iba a morir. Cuando seas viejo, le dijo el Señor. Hasta le había dicho cuando era viejo y él era joven todavía. Estaban preocupados. Se perdieron la resurrección del Señor. Miren, ahí sí le doy su mérito a las mujeres. ¿Quiénes eran las que estaban ahí buscando? No iban con el propósito correcto, porque ellas iban ¿a qué? A ungir el cuerpo del Señor. No iban a ver la resurrección cuando vieron el ángel, pero llegaron primero. Pero aquí ellos estaban llenos de miedo, habían perdido la paz, porque no habían confiado, no habían creído en lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Y entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Dónde se ubica el Señor? Este es un punto importante para la paz. ¿Dónde se ubica el Señor? Dice, y estaban con las puertas cerradas. Quiere decir que el Señor no entró por la puerta ni entró atravesando las paredes. Y dice que Él se puso en medio. ¿Por qué San Juan se tomó la molestia de poner que dónde se ubicó el Señor en este momento preciso? ¿Qué significa que se puso en medio de ellos? En el centro de la vida de ellos, exactamente. Otro punto clave para la paz. Cuando Dios es el centro de tu vida, tienes paz. Cuando Dios no es el centro de tu vida, no tienes paz, porque hay otras cosas que están ahí estorbando, como cosas materiales, como cosas del mundo, que nos están quitando el primer, le están quitando el primer lugar al Señor. Por eso es la importancia de que Él, el Señor, se puso en el centro de ellos. Cuando Jesús es el centro, viene lo que el Señor le dice. Es el versículo, la parte más corta que el Señor habla y le dice que paz a vosotros. Entonces, tengo que revisar, si quiero tener paz, tengo que revisar si le creo a Dios. Si en mi mente está la palabra del Señor y la rumeo continuamente, no importando lo que yo esté viendo. No importa lo que esté viendo. San Pedro, cuando hubo la gran tempestad, no sé si se recuerdan, cuando hubo la gran tempestad, San Pedro sentía que se iba a hundir. ¿Qué había dicho el Señor en ese pasaje? Antes de cuando los despidió, ¿qué les dice? Cuando se montaron en la barca, Jesús se queda orando, le dice, vayan al otro lado del lago. Así les dijo el Señor. Y en medio se presentó una gran tempestad. Puede ser que tú estés pasando esa tempestad ahorita. En medio se está presentando una tempestad, pero el Señor ya te ha hablado y te ha dicho que vayas al otro lado. No tengamos miedo. No te vas a hundir. Es que no sé nadar. No importa, el Señor te va a mandar un salvavidas. No importa. No te vas a hundir. Pero cuando San Pedro caminó, le dice, si eres tú, Señor, algunas veces pedimos pruebas, si eres tú, Señor, permite que yo camine por el agua. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, Pedro, la ley de la física, cuando un peso específico es mayor que el otro, y le empezó a sacar todas las leyes. ¿Qué le dice el Señor? Ven. ¿Y dónde tenía puesta la mirada San Pedro? ¿En quién? El primero, en él. ¿Qué quería San Pedro? Caminar, pero San Pedro lo que quería y lo que nosotros queremos muchas veces es que el Señor me calme las olas y me calme la tempestad. Pero el Señor le mostró a San Pedro que él podía caminar en medio de las olas, no importando la tribulación, no iba a perder la paz si él tenía su mirada puesta en ¿quién?
en Dios. Pero, ¿cómo? ¿Qué hizo? Vio para abajo. Grave error. Y así nos pasa a nosotros. Estamos así caminando y de repente empezamos a ver todo lo que nos está pasando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con San Pedro? Se empezó ¿a qué? A hundir. Esta paz, espérenme, solo el amor, voy a regresar, así lo dije. La paz que Dios da no tiene nada que ver con los problemas. La paz no tiene nada que ver con las circunstancias. La paz no tiene nada que ver con la crisis diaria. La paz no tiene nada que ver con la reacción de los demás, porque yo he oído amigos que dicen, ala, aquí viene este cuate, pero este nos quita la paz. No sé si ustedes les ha pasado eso, han oído eso, que hay gente que le quita la paz. Es como tóxica, dicen algunos, pero no es cierto. O sea, cuando Dios me da la paz, no hay nada, ni nadie, ni circunstancias, ni problemas, ni personas, ni aflicciones, ni dolores, ni enfermedades que nos puedan quitar la paz. Estoy hablando todo en término espiritual y esa es la forma como nosotros tenemos que verlo. Entonces, ¿de qué depende esa paz? Esa paz va a depender no del conflicto, sino que va a depender de la correcta relación que yo tenga con Dios. Si yo no tengo una correcta relación, definitivamente voy a perder la paz. ¿Cómo podemos vivir en la paz? Y con esto termino lo de la paz. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, eso sí está ahí, versículo 41-42. De ahí sale el nombre de este grupo, Marta y María. ¿Qué papel necesito yo tomar? Los dos son papeles importantes, pero ¿qué papel debo yo tomar en el momento en que estoy perdiendo la paz? ¿El de Marta o el de María? El de María. ¿Por qué? Porque ella estaba ¿dónde? Pero qué haragana. Sí, la pobre Marta haciendo un montón. ¿Qué estaba buscando María en medio de la tribulación que Marta tenía? La dirección de quién, de Dios, para después actuar. Leámoslo, Evan. 10, 41, 42. ¿Está ahí? Ese está. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra del Señor. Fíjense, Marta, Marta, te inquietas mucho. Necesito que reposes. Necesito que te sientes a mis pies. Un momento en medio de la tribulación, porque realmente vivimos un mundo congestionado. Tráfico, estrés de trabajo, problemas familiares, problemas económicos. Hay un momento en que yo tengo que hacer algo. ¿Sentarme a dónde? ¿A los pies de quién? Del Señor, porque el Señor reprende ¿a quién? ¿A Marta o a María? A Marta, te inquietas por demasiadas cosas y le dice, solo una cosa es necesaria, una cosa. Entonces, ¿cuál era esta cosa que era necesaria? Lo que María estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba sentada ¿a dónde? ¿A los pies de quién? De Jesús. ¿Con qué propósito? De escuchar, de alabarlo, contemplarlo, estar en su presencia. Mire, cuando usted ora y se encierra y llega a la presencia del Señor, usted no quiere salir de ahí. De verdad yo no logro entender cómo hay personas que dicen, 1 hora es mucho tiempo para orar. No alcanza 1 hora para orar. Cuando uno entra a la presencia de Dios y le pide, Señor, yo quiero tu dirección, quiero estar contigo, no importando lo que venga. Como decía San Pablo, no tenemos por qué preocuparnos para nada. Entonces, el Señor nos está dando la clave aquí. El papel de María es el que yo debo tomar cuando estoy inquieto o cuando estoy inquieta por muchas cosas que me están robando y me están quitando la paz. Y por último, Filipenses 4:7, eso sí lo voy a, está ahí.
tiempo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones. Es la paz que no puedo entender. ¿Cómo en medio de tantas cosas que estén pasando, yo sigo teniendo paz? Por último, tenemos el gozo, ya vimos el amor, la paz, y ahora vamos a ver el gozo. El gozo viene del latín que significa regocijarse. Y busqué en el diccionario de la Real Academia Española qué significaba la palabra regocijarse. Y es la acción y efecto de animarse. Entonces, quiere decir que el que se tiene que dar ánimo, ¿quién es? Uno. Pero ¿cómo me voy a animar para tener ese gozo? ¿Qué voy a ocupar yo para tener ese gozo? Ya lo vimos, la palabra del Señor. Dios ha dicho, no me preocupo. El gozo es diferente a la felicidad y a la alegría. Más diría yo, la alegría, porque la felicidad, según el Salmo 1, viene feliz el hombre que no hace causa común con los malvados, sino que medita el libro de la ley de día y de noche. La alegría es producida por cosas que vienen temporales. Hoy me fui de viaje, ¿cómo ando? Ya Blanca me convenció de ir a México. Dice que pasó, pero alegrísimo. Pero eso, cuando ella regresa, vuelve otra vez a ¿cómo? A la realidad, aquí en Guatemala. Entonces, la alegría es temporal. El gozo es algo permanente que yo voy a llevar, no importando lo que yo esté atravesando. El gozo no involucra los sentidos. El gozo involucra el espíritu. Mientras yo no me puedo entender a San Pablo cuando escribe la carta a los filipenses. Él estaba ¿dónde? En la cárcel. Y le escribe a los de Filipo. Es la carta de la alegría, le llamo yo. La carta de la alegría, así como el libro del romanticismo es el cantar de los cantares. Ese Salomón era buen cantineador. Sí, sí. El libro de Cantar de los Cantares es el libro del romanticismo. Y la carta de la alegría es la carta a los filipenses. San Pablo preso y le dice a los de Filipo, alégrense, estén siempre contentos, alegres. Entonces, ¿qué pasaba con San Pablo? Ese gozo que él tenía no era producto de las cosas temporales, sino que era producto de ¿qué? De la relación que él tenía ¿con quién? Con Dios. La relación que él tenía con Dios. Mire, igual, la alegría que tenía Daniel era producto de ¿qué? De la relación que él tenía con Dios. Daniel no se puso temeroso o tembloroso cuando le dijeron que lo iban a meter ¿a dónde? Al foso de los leones. Él no adoró y lo tiraron. Los 3 amigos de Daniel tampoco se pusieron temblorosos, sino que ¿qué fue lo que dijeron los 3 amigos de Daniel que lo metieron al horno? Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene el poder de librarnos del horno, pero aún si no lo hiciera, no adoraremos a la estatua. ¿Y qué hizo el Señor? Lo libró. San Pablo estaba en la cárcel, estaba contento porque tenía una correcta relación con Dios. ¿Y cómo puedo cultivar yo una correcta relación con Dios? ¿Qué es? ¿A qué podríamos definir correcta relación con Dios? Adán y Eva tenían una correcta relación con Dios. Sí. Sí. ¿Hasta qué? No es la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Hasta que te conocí, ¿verdad? No. No. ¿Hasta que qué? Entonces la clave para que yo tenga gozo es tener la correcta relación con Dios y caminar en santidad todos los días de mi vida. No pierdo el gozo. Y ahí tampoco voy a perder la paz, porque los dos van uno de la mano con el otro. Los dos van de la mano. Significan 2 cosas diferentes. Entonces, la palabra de Dios me sirve para animarme. Para animarme. Salmo 23:1, ¿qué dice? Nada me falta. ¿Eso sirve para animarme o no?
Y cuando dice nada me falta, ¿qué es lo que ustedes piensan? Nada. Pero, ¿qué es lo primero que piensan? ¿En la parte económica o la parte espiritual? Fíjense, lo primero que da el Señor en el Salmo que escribe David, no le dice que va a tener dinero, sino que lo primero que da en el versículo 2 dice, y por aguas tranquilas, Él me hará descansar. Lo primero que Dios te va a dar es descanso. Cuando estaba la gran multitud con hambre, cuando estaba la gran multitud y el Señor les dice, denles de comer, los discípulos le dijeron, despáchalos, sácalos. No, denles de comer. Y llega Judas y como él era el tesorero, entonces llega y le dice, Señor, pero aquí ni 500 denarios alcanzan para comer. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, tenés razón, Judas, no te preocupes, no les den de comer, no va a alcanzar. ¿Qué le vuelve a repetir el Señor? Que denles de comer, denles de comer. Eso fue la orden. Y el Señor mandó a hacer dos cosas. La primera cosa que le dijo a la gente y a la multitud: siéntense, reposen, estén tranquilos, yo tengo el control. Y segundo, ¿qué hizo el Señor? Levantó sus manos al cielo y dando gracias a Dios, ¿qué hizo? Multiplicó. ¿Quieres multiplicación? Reposa. No pierdas el gozo, no pierdas la paz, reposa, siéntate, ahí tranquilo, tranquila, no te preocupes, no te va a pasar nada malo. Si estás en los brazos del Señor, el Señor no va a permitir que nada malo te pase, y todo lo que te puede estar pasando es para tu bien, es para tu bien, y eso repítelo continuamente, es para mi bien. La primera batalla que tiene Moisés, ¿contra quién fue? Contra los amalecitas, exactamente. Ellos perdían cuando ¿qué? Cuando Moisés bajaba los brazos. Tú pierdes el gozo cuando baja los brazos. Y el bajar los brazos es símbolo de ¿qué? Fíjense que él tenía dos cosas. Él estaba haciendo dos cosas. La primera era que tenía que estar sentado sobre ¿qué? La roca. ¿Y la roca quién es? Y segundo, tenía que estar con los brazos levantados. Entonces, siéntate en la roca que es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Siéntate en la roca y levanta tus brazos en señal de rendición. Yo creo que aquí sí, las películas que pasaban en 1976 de vaqueros y todo, cuando salían los ejércitos con las manos levantadas, ¿qué significaba? Que se habían rendido. Eso es lo que significa cuando él se rinde delante de Dios y reconoce que la victoria se la va a dar el Señor y está sentado sobre la roca que es la palabra de Dios. El pueblo gana. Pero cuando él no se sienta y baja sus manos, el pueblo pierde, y se pierde el gozo, se pierde la alegría. Perdón, no la alegría, el gozo, porque hablamos que no era alegría. Por último, vamos a ver 4 cosas que nos ayudan a tener ese gozo. Solo las voy a decir, les voy a dejar las citas porque ya no me da tiempo. Hebreos 13:15, que es alabar al Señor. Ahí están. Primera Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios por todo. Filipenses 4:4. Estar siempre contentos o estar siempre gozosos, en la que aparece ahí, dice estar siempre gozosos. Filipenses 4:6, no se aflija por nada. Y 1 Samuel 2:1, aquí es cuando Ana se derrama, que no podía tener un hijo. 1 Samuel 2:1 es orando al Señor, pero orando con la tercera petición. La tercera petición. ¿Cuál es la? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y la cuarta, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mire, lo peor que podemos hacer nosotros es no aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso produce mucho dolor. Mucho dolor.
Por eso es que nosotros le decimos, hágase tu voluntad. ¿En qué manos puede estar mejor su vida que en las manos de quién? De Dios. Pero es que fíjese que yo quiero ver otros testimonios, quiero pedir confirmación. Y una vez que me dijeron así, sí es que pasa, ¿verdad? Están pidiendo confirmación de que si viene de Dios está bien. Si usted tiene duda que la voz de Dios, pida confirmación. Pero uno le trata de poner a Dios muchos peros, muchas cosas. Entonces yo le dije una vez a alguna persona que viajaba, que me estaba hablando, íbamos en ese viaje juntos, él tenía muchas dudas de Dios. Y le digo, mira, cuando vos te montás al avión, pedís el currículum del piloto. Oye, y pedís dónde estuvo el piloto la noche anterior, cuántos vuelos ha hecho, cuántas horas de vuelo tiene, si se desveló, si no se desveló, si tomó un trago, si no tomó un trago. Vos te montás confiando en ¿qué? ¿Que va a llegar a dónde? Al destino, va a llegar al otro lado. Yo no he visto ninguna persona que se monte en el avión que esté dudando de dónde va a llegar cuando se monte en el avión. Pero sí he visto muchos cristianos dudando de la palabra de Dios cuando Dios les ha dado un rema y un logos. Muchos cristianos. No dudes, no dudes. Pierdes el gozo, la paz y la relación con Dios. Lo contrario a la fe es la duda. Lo contrario a la paz es el miedo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde y que verdaderamente podamos experimentar esa paz, ese gozo y ese amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias. Con gusto.